Hola a todos, bienvenidos a Chess Magis y bueno, vamos a ver el Gambito From desde el punto de vista de las negras. Antes de empezar, indicaros que hemos recién inaugurado una cuenta Patreon para aquellos que quieran dar soporte al canal. A través de ellas pues podréis sugerirnos qué apertura queréis que analicemos o por ejemplo os pondremos también el enlace del archivo en CBH de esta apertura, por ejemplo, de la de hoy, para que podáis acceder a ella. La de esta va a estar en abierto, pero bueno, a partir en adelante, bueno, pues será para suscriptores. En cualquier caso, bueno, el que me la pida también la va a tener, no hay ningún problema con ello. Bueno, vamos directamente con el Gambito From, déjate de rollos, Ginés. Y bueno, la cosa obviamente empieza con F4, y para enfrentarnos al From vamos a jugar E5. También indicar que las negras tienen muchas opciones antes de jugar E5. Por ejemplo, podrían jugar tanto D5 como caballo F6, como C5, como G6, como E6, como B6 o incluso F5. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es importante que seamos conscientes de que el jugador de blancas tiene que estar también preparado contra, bueno, una auténtica marabunta de jugadas por parte de las negras. Eso sí, todas estas tienen un carácter bastante transposicional entre ellas y bueno, van a transponer unas a otras continuamente. Pero bueno, en cualquier caso también requiere cierta preparación por parte del primer jugador. E5 y tras peón por E5 estaríamos en el Gambito From aceptado. Si las blancas jugaran E4, estaríamos en un Gambito de Rey que, bueno, está totalmente fuera de la mira de este curso y es probablemente la única posición que no vamos a ver. La otra opción sería el Gambito From declinado, a base de D3. Y bueno, os pongo aquí el enlace porque ya lo vimos, eso sí, desde el punto de vista de las blancas, pero bueno, aquel que haya estado atento en el curso, bueno, que os indico aquí arriba, se dará cuenta también de cómo puede plantearle problemas, bueno, con las negras, si es que las blancas, bueno, deciden rehusar el Gambito. Nos vamos a centrar en el Gambito From aceptado, en peón por, y indicar que la variante principal aquí es a base de D6, que no es la que vamos a jugar, y ahora veréis por qué. La idea principal del Gambito From vendría a través de esta variante. Si aquí las blancas jugaran G3, algo que no va a suceder nunca en nuestras partidas, pero bueno, que es importante tener presente para comprender la esencia de las posiciones resultantes. Aquí las negras jugarían H5 y tras caballo F3 viene H4. Y el problema de la jugada F4 que realizó las blancas tan tempranamente es que debilita esta diagonal. Y es esta la forma de aprovecharlo. Si ahora las blancas capturan en H4 con el caballo, pues bueno, vendría torre por H4 y tras peón por dama por H4 es mate. Por tanto, en esta posición las blancas lo que tendrían que hacer es peón por H4 en lugar de torre por y tras alfil G4... Bueno, la posición negra es excelente y yo creo que las blancas nunca querrían llegar a este tipo de posición. Esto sería si G3. Sin embargo, caballo F3 es mucho más habitual. Aquí las negras suelen jugar G5 y existen, bueno, básicamente dos opciones. O bien G3 o bien D4. Si las blancas juegan G3... lo normal es jugar G4 y el caballo blanco se sitúa en H4 cuando, bueno, dado que el peón todavía está en H7, el sacrificio de torre por H4 no es posible. Y de alguna forma este caballo está bloqueando toda la acción de las negras. Y esta es una línea jugable por parte de las blancas. Es algo que no vamos a jugar y ahora veremos por qué. Porque si las blancas juegan D4, que sería la línea principal, también jugaremos G4 y tras caballo G5 llegamos, digamos, al momento más importante. Aquí las negras querrían jugar F5 cuando es la jugada más importante, porque de alguna forma se están oponiendo a E4, que en cualquier caso va a venir de todas formas, las blancas van a jugar E4 y es la ruptura temática para liberar al caballo de G5, que tiene problemas. Entonces, bueno, los jugadores de blancas van a estar acostumbrados a dejar el caballo en G5 y, bueno, salvarlo, ¿no? Entre comillas, mediante esta ruptura. Entonces, bueno, vamos a ver
que también las negras aquí tienen a su disposición la jugada, en lugar de F5, la jugada caballo C6, que es muy interesante. Que tal vez objetivamente es peor, o no, porque es una opción muy buena y que, bueno, el carácter de la posición, mientras que se parece a las otras posiciones que se suelen jugar, algunas piezas, el caballo está en G5, F5 todavía no se ha jugado. Hay sutilezas que, bueno, estudiando bastante la posición vamos a ser capaces de aprovechar. Dejo un momento la posición porque esta es la posición más importante de este vídeo y es la que realmente vamos a estudiar. Eso sí, vamos a verla con otro orden de jugadas porque nos conviene, ya que vamos a jugar esta posición. En lugar de D6, vamos a jugar aquí caballo C6. Y esta es la línea que recomiendo porque, bueno, vamos a llegar a esta posición que queremos jugar. Lo normal es que nos jueguen caballo F3, prácticamente ninguna otra jugada tiene mucho sentido, y tras G5 y, bueno, D4, porque había demasiada presión sobre E5, seguiría G4 y caballo G5, y aquí vamos a jugar D5. Cuando lo más normal es que nos tomen en D6. Ya os indicaré otra posibilidad que tienen las blancas y que tal vez, yo creo que no, porque he estudiado bastante a fondo la posición, podría llegar a ser un agujero en nuestro repertorio. Pero bueno, lo veremos más adelante. Tras peón por, vamos a jugar alfil por y llegamos a la posición clave que os he estado comentando y, bueno, he dejado un momento en el vídeo, lo que pasa que con otro orden de jugadas. En esta posición, las negras, como os he indicado, pues bueno, tal vez querrían tener F5 jugado y tal vez tener este caballo en B8. Pero este es el precio que hay que pagar precisamente por, digamos, ahorrarnos mucha teoría y no tener que estudiar mucha más teoría en la línea principal a base de D6. Aquí hay mucha menos teoría y además vamos a estar mucho mejor preparados que el primer jugador en principio. O esa es la idea de esta preparación. Aún así, la preparación por parte de las negras es un tanto ardua, hay que trabajarlo. Aquí existen básicamente 5 opciones por parte de las blancas. Vamos a verlas todas en orden. En primer lugar, la que considero un poquito más dudosa, caballo C3. Vamos a nombrarlas primero para que haya un poquito de orden. Caballo C3 sería la primera, C3 sería la segunda, caballo E4, interesante, la tercera, D5, muy interesante, la cuarta, y G3, que parece un error, ya veremos, en la quinta jugada. Bien, caballo C3, que me parece un poquito dudoso, porque capturamos en D4 y curiosamente lo que más se ve en la base de datos es dama por D4, que es un error. Bueno, esto no es muy difícil. Vamos a jugar alfil G3 con ataque a la descubierta sobre la dama y tras peón por capturaremos la dama y tras, por ejemplo, alfil F4. Creo que sí es importante recordar que hay que jugar F6 porque, bueno, en las bases de datos está alfil E6, pero es un poquito inferior. Tras F6, pues bueno, caballo E4, por ejemplo, y el alfil está mejor situado en F5 y, por ejemplo, E3, pues bueno, situamos la dama en B6 y las negras están sencillamente ganando. Si en lugar de E3 nos juegan torre D1, jugamos dama B4 y estamos ganando, sencillamente. Entonces, bueno, en esta posición, si en lugar de dama por D4, que es lo que hemos visto, he estado estudiando un poco la posición y realmente caballo E4, que lo he analizado en profundidad, pone algunos problemas, ¿no? Entonces, bueno, estuve analizando alfil E5, que no es la jugada correcta por parte de las negras, es un error. Y es un error porque las blancas pueden jugar alfil G5, y esto va a ser temático en toda la apertura. La idea es que las negras estén obligadas a jugar F6 y quitarle esta casilla natural al caballo. Entonces, no vamos a jugar alfil E5, aquí vamos a jugar alfil E7 para contrarrestar esta idea. Y tras, por ejemplo, alfil F4, que es la jugada natural, porque, por ejemplo, las blancas también podrían jugar alfil E3, pero bueno, caballo E6 y yo que sé, G3, por ejemplo, y caballo F6 y las negras están muy bien. Entonces, bueno, yo creo que es un chollo. Tras alfil F4,
Vamos a jugar caballo E6, una jugada que, bueno, yo creo que hay que tener bastante presente. Ganamos un tiempo sobre el alfil de F4, esto es importante. Y ahora, claro, las blancas tienen esta otra opción bueno, la misma idea, ¿no? Quieren colocarnos un peón en F6, pero ahora lo hacen desde el otro lado, dado que nos estaban ejerciendo presión sobre esta diagonal. Las blancas van a tener que retirarse a G3 y ahora el alfil, pues bueno, este alfil incordiador va a recibir un poquito de su propia medicina. Entonces, bueno, jugamos H5 y, bueno, tras alfil por... perdón, tras dama por dama, que creo que es la mejor opción de las blancas porque nos desvían al alfil, ¿no? De esta diagonal, que necesitará gastar un tiempo para volver ahí. Nos podrían jugar E3... Bueno, vamos a jugar H4. Creo que solo alfil F4 tiene sentido. Si nos juegan alfil F2, jugamos F5 y... Bueno, este alfil es prácticamente un peón gordo. Con lo cual alfil F4, la misma, F5 y tras alfil E5, de nuevo renovando la amenaza sobre la torre. Vamos a jugar torre H5 y aunque la posición parece un poco extraña para las negras, bueno, vamos a ver. Alfil B5, porque bueno, si... Por ejemplo, caballo F2, vamos a jugar caballo E7 y tras alfil B5. La idea es la misma que en el otro flanco, pero bueno, quitar la casilla, ¿no? Quitarle la casilla C6 al caballo, pero ahora con el alfil de casillas blancas. Pero de esta forma el alfil de B6 consigue salir por la otra diagonal y ejercer presión sobre el peón de E3. Yo creo que esta jugada caballo F2 nos la pueden realizar bastante en la práctica. Eso sí, indicar que, bueno, alfil B5 es mejor, dado que nos obligan a jugar alfil D7. Aquí C6 no es una opción, dado que todavía existe el salto de caballo por D6 y las negras estarían mal. Con lo cual vamos a jugar alfil D7 y tras los cambios, pues las blancas van a jugar... yo creo que es difícil, ¿no? Torre de 1, porque si por ejemplo en roque largo el rey no está tan mal como parece en C6 y tras caballo de 2, bueno, alfil F6 y, bueno, la posición negra me parece preferible. Entonces, tras torre de 1, vamos a jugar también rey C6 y tras caballo F2, alfil G5, amenazamos su debilidad de E3. Caballo de 3 es una jugada molesta porque nos están amenazando en B4 y este caballo puede acabar teniendo problemas. Entonces, bueno, aquí he analizado bastante en profundidad y he llegado a la conclusión de que A5 es la mejor opción por el sencillo hecho de que, bueno, no solo porque cubrimos B4, sino porque el avance del peón A es latente y porque esto... el pasar la torre por A6 y B6 puede ser incluso una opción también más adelante. Creo que las blancas tendrían que jugar caballo F4 y tras, bueno, alfil por, peón por y caballo E7, las blancas necesitan conectar torres y tras caballo G6 las negras han igualado. Bueno, una posición igualada y, bueno, a jugar, nada más. Bien, nos habíamos quedado en alfil F4, alfil E7 y ya hemos visto toda esta variante a base de caballo C3. Si vamos con la segunda, que empezaría con C3, que parece que es interesante. No creo que lo mejor por parte de las blancas, es un poco superficial en mi opinión y lo que busca sencillamente es obtener un potente centro a base de E4. Entonces, bueno, obviamente nos vamos a oponer a base de F5 y aquí las blancas tienen dos opciones básicamente. O bien juegan E4, oponiéndose, bueno, a la idea, pretendiendo que F5 no ha sido útil, o bueno, o juegan D5. Vamos a ver en primer lugar D5, perdón, vamos a ver en primer lugar E4. Tendríamos que jugar H6 y... Bueno, es importante el recalcar que hemos precisamente, y esta es una idea que está muy, muy presente en toda la variante por parte de las negras, cuando las blancas han situado un peón en E4, este caballo es cuando realmente ya no tiene ninguna casilla de escape, todas las casillas están cubiertas, y precisamente es ahora
cuando tenemos a nuestra disposición H6. Aparecerá más adelante y lo vamos a ver todavía mucho más, pero bueno, es importante recalcar que es una idea, bueno, en esta variante. Entonces, tras H6, dado que el caballo no tiene escapatoria, las blancas tienen que jugar E5 y aquí dama E7 es muy, muy, muy importante. También está presente en otras variantes. Las blancas tendrían que jugar, pues, caballo E4. Si, por ejemplo, nos juegan, en lugar de caballo E4, alfil B5, amenazando, por otro lado, D5, no es que las blancas no estén amenazando nada, pero bueno, es una mala jugada porque podemos quitarnos de la clavada con alfil D7. Y si, por ejemplo, las blancas se enrocan, el caballo no tiene salida después de todo, pues bueno, nos lo vamos a comer y tras capturar la pieza, aunque, bueno, pueda dar un poco de miedo tener la dama, ¿no? En la columna E, aquí capturamos de dama y aquí G3 sería la mejor jugada de las blancas. Y fijaos que, bueno, si una jugada tan natural como torre E1 es un error, ya estamos poniéndole muchos problemas a las blancas, porque podremos jugar caballo E7 y, bueno, vamos a jugar inmediatamente en roque largo. Todo el flanco dama de las blancas está sin desarrollar y estamos sencillamente ganando. Entonces, aquí las blancas tendrían que jugar G3. Y bueno, de nuevo, si os fijáis, torre H5. La torre viene a H5 en muchas variantes. Y bueno, más que defender el peón G5, que bueno, ¿por qué no? En realidad lo que estamos haciendo es restringir a este alfil que no va a poder tomar una diagonal mucho más activa. Y entonces no tiene realmente muchas opciones de juego. Tras torre H5, por ejemplo, podría venir dama E2, nos cubrimos de caballo y tras alfil por tenemos que tomar de alfil, dado que el caballo está clavado. Y podría venir torre por F5, aprovechando la clavada sobre el caballo, enrocamos largo, torre por G5, torre por G5, alfil por G5, dama de 5, estamos entrando en H1 con mate, con lo cual, bueno, alfil por E7. Y aquí viene todo el vamos a comprender por qué. Es una variante bastante concreta, pero el kit de la cuestión está en que tenemos que jugar torre H8. Y vamos a tener que memorizar toda esta variante, porque si no, la vamos a jugar con bastante pues, desconfianza. O ejercitar mucho la visualización, y por eso os pongo aquí el curso de visualización que tenemos en el canal, que está muy bien. Y la idea es que tras torre H8... Si las blancas, por ejemplo, juegan dama por G4 con tiempo, nos quitamos. Y las blancas no tienen nada mejor que huir con su rey, porque si no vamos a entrar en... Bueno, aparte de que es dama G2 mate se amenaza, estamos entrando también en H1 y luego entrando con la torre con red de mate, con lo cual las blancas, perdón, tienen que huir. Y bueno, tras dama F7 las negras están ganando. Es una secuencia un poco larga, pero bueno, si las negras quedan mejor con este juego concreto, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no implementarlo, no? Todo esto ha sido después de caballo... A ver, después de alfil B5. Nos queda ver caballo E4 aquí. Recordar que, bueno, alfil B5 es un error por la secuencia que acabamos de ver. El que quiera, este es un vídeo que deberíamos de ver un par de veces para sentar las posiciones y de repasar. Os recuerdo que, bueno, os voy a dejar en comentarios un enlace para que tengáis todo descargable para que podáis analizarlo con una base de datos y que lo veáis también tranquilamente. Bien, si en lugar de alfil B5 nos jugaran caballo E4, ya que, bueno, las blancas van a perder un caballo, ¿por qué no hacerlo en buenas condiciones? Y aún existe una pieza tocada por parte de las blancas, con lo cual todavía no están perdiendo pieza. Es por eso por lo que sacrificamos esa pieza que estaba amenazado con la calma. Las blancas tienen que recapturar y tras tomar de dama, ya que estamos explotando la clavada que ahora surge en la columna E, las blancas podrían librarse de esta clavada con alfil E2, dama por E4, enroque largo y alfil D7. Y aunque las negras se quedan con la dama en el centro, las blancas no tienen una forma de explotarlo concretamente. Entonces, bueno, podrían intentar alfil D3 y, bueno, jugaremos dama D5.
Y de nuevo aquí, bueno, tienen que jugar tal vez dama e2, porque, bueno, la torre está mejor situada en la columna F ejerciendo presión. Y bueno, tras caballo e7 las negras están un poquito mejor, van a enrocar largo. Y bueno, el ataque sobre... esa flecha se me fue, el ataque sobre el flanco rey ya está iniciado y, bueno, en esta posición las negras están un poco mejor. Bien, todo esto ha sido con caballo e4 y en la variante con c3, aquí. Hemos visto e4 y hemos visto que las negras quedan un poco mejor, con lo cual las blancas también podrían, bueno, probar con d5, ¿no? Y aquí vamos a jugar h6, dado que ya tenemos el peón en f5, estamos cubriendo la casilla f5 y, bueno, recordar que, bueno, el caballo no tiene jugadas, caballo de 3 no es deseable, dado que, bueno, capturaríamos en d3 y tras la captura este peón estaría condenado. Por tanto, vamos a jugar h6 y aquí las blancas tienen básicamente dos opciones. Caballo h3 o capturar el caballo, que yo creo que es un error, porque, bueno, capturaríamos también su caballo y tras, por ejemplo, dama d4, que puede ser la idea de las blancas, tenemos que oponernos con dama f6 para que no nos capturen la torre. Las blancas no quieren tomar en f6 para no acelerarnos nuestro desarrollo y yo creo que alfil e3 es una buena jugada. Y aquí tenemos la interesante alfil h2. Aquí he parado mi análisis porque yo creo que la posición es muy buena para las negras. Y tomamos de alfil porque la clavada de la torre molesta más a las blancas que a las negras, dado que estamos amenazando alfil g3 jaque, capturando la torre de h1. Entonces, aquí, en lugar de peón por c6, que es lo que hemos visto, yo creo que las blancas tendrían que jugar caballo h3. Y vamos a jugar caballo e5, dejando al caballo de h3 todavía en problemas, que van a tener que jugar caballo f4. Y aquí, dama e7. Importante jugada de nuevo. Y en general vamos a jugar dama e7, recordarlo, antes que caballo f6, por muchos motivos en muchas variantes. Lo veremos en todas y cada una de ellas. Aquí las blancas podrían jugar o bien caballo a3 o bien dama b3. Si nos juegan caballo a3, vamos a jugar alfil d7 y si dama b3 aquí enrocamos largo. Las negras están un poco mejor. Si en lugar de caballo a3 nos juegan dama b3, pues bueno, caballo f6. ¿Y por qué no alfil d7? Bien, si ahora caballo a3 es porque precisamente ahora queremos jugar alfil d7, invitando a las blancas a jugar dama por b7, porque ahora tenemos, y hemos mantenido un poco de flexibilidad aquí, porque ahora tenemos enroque corto y resulta que la dama blanca en b7 tiene problemas. Fijaos en el desarrollo blanco. No ha desarrollado el flanco rey, no ha desarrollado el flanco dama. Y nosotros en el flanco rey ahora tenemos un rey totalmente a salvo. Hemos completado nuestro desarrollo y bueno, las negras están ganando en esta posición. Esto es una posición, bueno, que es un chollo. Ojalá lleguemos siempre aquí. Entonces, bueno, en general c3 yo creo que es más una oportunidad para las negras que una forma de plantear problemas, ¿no? Por parte del primer jugador a las negras. Yo creo que nos la van a jugar aquellos que, bueno, o no conozcan muy bien esta posición o de una forma superficial crean que con e4 nos van a plantear problemas, pero la cuestión es que no es así. Yo creo que algo bastante más principlet, ¿no? Algo mucho más e4, caballo e4, algo más robusto, ¿no? Es difícil de expresar. Sería caballo e4 porque precisamente los jugadores de blancas van a tratar, yo creo, de mantener este caballo aquí en g5, dado que van a estar acostumbrados a generar contrajuego a base de e4. No es tan usual realizar la jugada caballo e4 en las líneas principales, en las cuales el negro juega d6. Entonces esta es la forma que nosotros, como segundo jugador, y esta es la gran ventaja, ¿no? de este vídeo, queremos confundir al primer jugador, sacarle un poco de sus patrones de juego y
que no comprenda del todo esas posiciones que él cree sí comprende. Y bueno, una forma relativamente más sencilla de jugar esta posición por parte del blanco sería jugar caballo E4. Algo que no creo que realicen demasiado. No obstante, si lo hacen vamos a estar preparados y es una posición jugable por nuestra parte. Vamos a jugar alfil F5. Y bueno, aquí es decir que estamos siguiendo una partida jugada por parte de Piasecki contra Gormali en el 2012, en la cual se jugó caballo por D6. Se podría jugar caballo C3, que también es bueno, lo vemos en un momento. Vamos a ver la partida de Piasecki contra Gormali. Caballo por D6, dama por D6, y aquí, bueno, nos pueden jugar o bien E4 o bien E3. Bueno, si las blancas tienen que jugar E3, no creo que estén mejor, pero bueno. La partida siguió con E4, alfil por E4, y tras caballo C3 es más importante el desarrollo que la pareja de alfiles, es importante recordarlo. Dama G6, caballo por, dama por, y tras dama E2, cambiamos damas, alfil por E2, caballo por D4, alfil D3, caballo E6, muy importante, y me paro un poquito porque es importante indicar que caballo E7 es un poquito inferior, dado que, de nuevo, las blancas tienen a su disposición esta idea que es muy molesta a base de alfil G5. Entonces aquí en concreto podemos frenarla a base de caballo E6, custodiando la casilla G5. Si nos juegan alfil E3, qué remedio por parte de las blancas, ahora sí caballo E7. Y si enroque corto, por ejemplo, pues jugamos H5, torre 1, y bueno, B6, y bueno, las blancas tienen la pareja de alfiles, pero bueno, tenemos un peón de más bastante sano. Si alfil C4 jugamos torre D8 y bueno, juego complejo, pero las negras no tienen por qué estar mal. Probablemente las blancas van a recuperar su peón, pero no vamos a quedar nunca inferiores. Si las blancas, por ejemplo, juegan alfil B5, jugamos C6 y ahora alfil C4, de nuevo torre D8, y las negras, bueno, no tienen por qué estar peor. Si en lugar de E4, que es lo que acabamos de ver, las blancas juegan E3, yo no creo que aquí las blancas estén nunca mejor. Vamos, yo creo que es un poco pasivo por parte de las blancas. Vamos a enrocar largo. Y si alfil de 3, eso sí, la posición es interesante. Este alfil de 3 por parte de las blancas es bastante interesante. Y me ha complicado bastante los análisis, no creáis. Alfil por, peón por. Vamos a jugar F5 y tras caballo C3, caballo E7. Y es importante recordar que este caballo normalmente quiere salir por E7 y no por F6 en esta variante. Recordar que, bueno, pertenece a esta casilla enroque largo. ¿Y por qué pertenece a esa casilla? Bueno, pues porque después de H5, bueno, es posible que queramos situar una torre en F8 y, bueno, esta es la mayor debilidad que tenemos. Y, bueno, esta posición es un chollo. El ataque de las negras, perdón, ya se ha iniciado en el flanco rey, y el de las blancas tampoco, ni siquiera ha empezado y, bueno, todavía tienen que completar su desarrollo. Bien, esto ha sido con E3. Hemos visto E3 y hemos visto E4. Aquí os indiqué que también caballo C3 era interesante y posible. Aunque bueno, resulta un poco, bueno, antinatural situar el caballo por detrás del peón C. Jugaremos alfil B4 clavando al caballo. Por cierto, estamos amenazando alfil por E4. Y tras caballo G3 llegamos a una posición que es bastante pictoresca, en mi opinión, porque dama H4, que parece que la dama esté aquí, bueno, mal situada, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, la posición a mí me parece muy divertida, es un cuadro. ¿Cómo van a, ¿no? ¿Cómo van a las blancas a solventar todos sus problemas de desarrollo? No pueden... Prácticamente no pueden jugar ¿no? ninguna de sus piezas. ¿Qué pueden jugar aquí? Tal vez alfil E3, pero si juegan alfil E3, ¿cómo van a desarrollar el alfil, no? Le estamos planteando muchísimos problemas al primer jugador. ¿Cómo van a desarrollar el alfil de F1? Pues bien, vamos a enrocar largo, importante. Ahora veremos por qué. Si juegan dama de 2 para, por lo menos, completar el desarrollo en el flanco dama, jugaremos H6, dado que nos estaban amenazando alfil G5.
Hay que llevar cuidado con estas cosas. Y si ahora enroque largo, decir que es mejor alfil F2, ahora veremos por qué. Si enroque largo, jugamos alfil G6 y bueno, tras alfil F2, transpondríamos a lo que vamos a ver aquí, tras alfil F2. Jugaremos también alfil G6. Y la cuestión es que alfil F2 es mejor porque, bueno, le da la opción adicional a las blancas de jugar E4, que es muy interesante, ahora lo vemos. Si enroque largo, bueno, vamos a jugar alfil por C3. Es importante también que nos demos cuenta que dama F6 es un error, porque la idea central de toda esta variante, que ha sido complicar el desarrollo de las blancas, se la estamos facilitando a base de E4. El alfil queda defendido por la dama, por la segunda horizontal, y aquí las blancas estarían excelentemente bien. Por tanto, dama F6 es un error y tenemos que capturar en C3 y... Claro, las blancas querrán capturar de dama para no estropearles su estructura de peones, y esto desvía a la dama de la protección del alfil, con lo cual ahora sí podemos jugar dama F6, muy pillo. Y bueno, de nuevo, ¿cómo van las blancas, no? A solventar todos sus problemas de desarrollo. Si juegan dama E1, necesario, ¿no? Para defender el alfil de F2. A ver, otra opción sería, por ejemplo, alfil G1. Lo vemos enseguida. Si dama E1, podemos jugar caballo por D4 y, bueno, tras E4 la posición es un auténtico caos, pero bueno, no creo que las negras estén mal, ¿no? Tenemos igualdad de material, las blancas todavía tienen que acabar con su desarrollo, también las negras, es cierto, vamos a necesitar un tiempo para jugar rey B8, pero las blancas probablemente también van a jugar rey B1. Y bueno, es cierto que las blancas tienen la pareja de alfiles, pero de alguna forma les va a costar hacer que sus alfiles jueguen. Y bueno, la debilidad en E4 podemos hacer que se note. Entonces, bueno, es una posición probablemente igualada. Si aquí en lugar de dama E1 nos juegan alfil G1, vamos a jugar dama G5, y ahora que las blancas han empeorado su alfil, la dama se dirige al flanco de dama cuando, bueno, si por ejemplo rey B1, por ejemplo podemos jugar caballo F6 y si alfil B3, dama B5, y las blancas todavía no han solventado sus problemas con el desarrollo, estamos bastante bien. Y si en lugar de rey B1 nos juegan dama E3, por ejemplo, pues bueno, podemos jugar, por ejemplo, dama D5 y las blancas tienen todavía que, ¿no?, resolver sus problemas con el desarrollo. Yo creo que las negras aquí están bastante bien también. Si volvemos a la posición que nos falta por ver, que sería... Hemos visto caballo C3, aquí, alfil B4, caballo G3, C4, alfil E3, enroque. Bien. Tras alfil F2, alfil G6, las blancas tenían la opción adicional de jugar E4 en lugar de enroque. Entonces, E4, que es bastante interesante por parte de las blancas. Aquí vamos a tener que, bueno, que volver con la dama. La dama ya no estaba haciendo nada en H4. Así que bueno, alfil B5 es la jugada que creo que plantea problemas al segundo jugador. Podemos capturar el peón de E4 y tras caballo por E4, alfil por C3, el caballo no puede capturar, por lo tanto B por C3, dama por E4, dama E2, dama por G2, torre G1 necesaria para defender la torre, y tras dama D5, toda esta secuencia es bastante forzada, pero bueno, no creo que sea difícil de aprender. Todas las jugadas son prácticamente únicas y eso en cierto sentido juega a nuestro favor, dado que yo creo que va a ser fácil de recordar por nuestra parte y
el primer jugador va a haber bastantes fantasmas, como mínimo, en todas estas secuencias de juego. C4, por ejemplo, se encontraría con dama de 6, y si ahora, por ejemplo, nos juegan C5, que creo que es la mejor opción, yo creo que las negras no tienen por qué estar mal. Si en lugar de C5 nos juegan D5, que creo que es peor, tenemos las blancas tienen demasiados agujeros y, bueno, tenemos a nuestra disposición la jugada caballo E5. Bueno, hemos acabado con esta variante, así que volvemos a la posición inicial relevante. Aquí, tras E por D6, alfil por D6, ya hemos visto caballo C3, recapitulamos un poco, acabamos de ver C3, y perdón, acabamos de ver justo ahora caballo 4, ya hemos visto 3, nos quedan 2 de ellas, muy poco, ya por analizar. Y la cuarta opción por parte de las blancas sería D5, que también es interesante, y bueno, nos obligan a situar el caballo en B4. Y lo que aquí probablemente nos van a jugar es, bueno, pues caballo C3, que es lo que vamos a ver en primer lugar. Eso sí, indicar que existen otras jugadas interesantes en esta posición, que serían o bien E4 o bien C4. Esta es una posición bastante inexplorada y que, bueno, en la base de datos no figuran partidas, pero bueno, tenemos que estar preparados por si, bueno, si queremos jugar esta variante. Entonces, bueno, caballo C3, que yo creo que es lo que más nos jugarían. Podemos jugar F5, pero bueno, el caballo no suele ir a F6. Es por eso, por lo que, bueno, creo que en esta variante nos pueden confundir si nos juegan, ¿no? Caballo F3. Aquí tenemos que recordar que queremos jugar F5. Y es importante recordar... perdón. Es importante recordar que aquí no queremos jugar F5. Porque si jugáramos F5 tras A3 tenemos muchos problemas. ¿Vale? Perdón, pero precisamente F5 es la jugada que no queremos jugar aquí. Es la jugada que no queremos realizar aquí, porque si las blancas realizan el movimiento A3, nos estarían poniendo en graves aprietos. Entonces aquí tenemos que realizar la jugada caballo F6. Y digo que nos pueden confundir porque normalmente no lo sacamos por F6. Y bueno, si E4, bastante necesario. Si os fijáis, hemos provocado este avance de E4. De nuevo, indicar que este caballo no tiene jugada, y es por eso por lo que realizamos el movimiento H6 atrapando al caballo. Y bueno, yo creo que las blancas tienen que aprovechar la ubicación de este caballo en B4 jugando A3. Lo retiramos a A6 y alfil B5, que creo de nuevo que es la única opción válida por parte de las blancas. El rey viene a F8, casilla importante. Recordar que el rey en F8 normalmente va a estar bien situado en esta casilla. Las blancas no tienen dónde ir con su caballo, por lo tanto tienen que avanzar E5. Jugamos alfil por E5 y tras caballo E4, la jugada E5 ha sido para darle esta casilla, ¿no?, de escape han sacrificado un peón para poder escapar con su caballo. Y tras caballo por C6, importante. Lo siento si existen, ¿no? El repertorio en esta línea se basa en muchas líneas concretas por parte de las negras. Es tan concreto que si somos capaces de recordarlas, yo creo que vamos a obtener el 90 y pico % de nuestras, ¿no?, de los puntos en estas partidas. Tras alfil peón por C6, dama por D1, rey por D1 y alfil F5. Las blancas van a tener que jugar caballo G3 y tras alfil G6... Pues bueno, este peón de C6 está condenado y tenemos una posición abierta con mejor desarrollo y la pareja de alfiles, las negras, están muy bien. Bien, esto ha sido con D5, caballo B4 y caballo C3, que es lo que creo que más nos van a jugar en esta posición. Sin embargo, si nos juegan E4, que
bueno, de alguna forma, si las blancas intentan ponerse un poco tricky, ¿no? Si intentan cambiarnos el orden de jugadas, tenemos que jugar de una forma muy, muy, muy incisiva y conocer muy bien esta variante. El juego se vuelve extremadamente concreto más que nunca. Vamos a tener que jugar H6, no creo que olvidemos este movimiento, dado que hemos forzado el peón a E4 y este caballo no tiene escape. De nuevo vendría A3 y aquí sacrificamos en D5. De nuevo la jugada alfil B5 plantea problemas y tras C6, si nos capturan este caballo en D5, capturamos el caballo de G5 y tras peón por nos quitamos a F8 y bueno, como hemos visto, el rey se siente muy cómodo en F8 en esta variante, ya lo he indicado un poquito antes. Y bueno, si nos van a... Yo creo que caballo C3 es la mejor jugada. Si por ejemplo nos juegan peón por B7, nos están acelerando el desarrollo. Y fijaos, todo el flanco dama sin desarrollar. Y ni siquiera esta torre está desarrollada. Las negras están excelentemente bien. Por tanto, aquí yo creo que caballo C3 es una buena jugada. Y bueno, vamos a dar el jaque en E7. Y esto es muy divertido, por lo menos para nosotros. Hemos estado demorando este jaque por un motivo muy concreto, que ahora vamos a ver. Está relacionado con la indefensión de la torre de H1, con la clavada, ¿no? Con la eventual clavada de la dama sobre el rey en la columna E, y bueno, sobre un recurso bastante oculto, ¿no? Por parte de las negras, que lo vamos a ver. Dama E7, si por ejemplo dama E2, yo creo que es la jugada natural y de hecho la única buena. Vamos a jugar alfil G3 jaque. Y esta es la jugada que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque básicamente el rey tiene que venir a F1. En D1 el rey tiene problemas. Si rey F1, ahora sí capturamos en C6, habilitando esta diagonal para nuestro alfil. Bueno, yo creo que no es necesario decir que este peón no puede capturar, dado que la torre en H1 está indefensa. Entonces, si el alfil ahora captura en C6, alfil A6, yo creo que una jugada brutal, dado que la dama no puede capturar al alfil por el mate en E8. Y bueno, la dama no puede capturar a la dama porque sencillamente está clavada y este es el recurso escondido de la posición. El tercer recurso, que os anticipé un poquito antes. Por tanto, las blancas van a tener que jugar alfil B5. Y aquí tenemos dama F6, jaque. Hemos eludido el cambio de damas. Algo que parecía tan inevitable unas jugadas antes. Resulta que las negras se zafan, mantienen las damas y con un rey tan expuesto esto juega en su favor, obviamente. Si, bueno, las blancas tienen que ir a G1 y tras alfil por B5, caballo por B5, bueno, dama por B5 es mate. Con lo cual, caballo por B5. Vamos a jugar alfil F4. Es tentador jugar aquí torre por H2, lo reconozco, pero en mi opinión es innecesario, porque tras toda esta secuencia la posición está bastante igualada y yo creo que podemos poner bastantes más problemas al primer jugador. No es necesario jugar de una forma tan espectacular. Pero bueno, es una opción para el que quiera. Aquí en lugar de torre por H2, alfil F4. Y tras alfil por, peón por... esta posición es muy compleja para las blancas. ¿Quién va a poder tener estudiada esta posición, ¿no? Para las blancas, ya en la jugada 20, resulta que torre D1 es el mejor movimiento por parte de las blancas y prácticamente única. Y que difícilmente nadie va a poder encontrar en el tablero. Lo cual quiere decir que son puntos, ¿no? Para nosotros en una partida práctica sobre el tablero. ¿Y por qué torre D1 es prácticamente la mejor jugada? Porque, por ejemplo, si C3, F3 es demasiado molesta. Con una torre ya sin jugar, bueno, la prioridad de las blancas debe de ser la actividad. Y si se dejan la otra torre también de momento sin jugar, las negras van a arrasar en el tablero. Nos tienen que jugar prácticamente dama F2 y tras torre 8 la apertura de la columna G siempre va a ir a favor del segundo jugador y estamos arrasando.
Con lo cual, si aquí tienen que encontrar torre de 1, bueno, que además nos deja con, por cierto, con torre de 1, con dama por B2 y la posición negra también es preferible, pues bueno, todo esto es un chollo para jugar. Vuelvo hacia atrás de esta forma porque, bueno, es bastante complicado si no... muchas veces situarme y quiero ir de una forma rápida. Esto ha sido a base de E4. Si también nos juegan C4, bueno, recordar que vimos caballo C3 aquí, acabamos de ver E4, donde obtenemos buenas chances por parte de las negras. Y si nos juegan C4, que es lo último que nos queda ver en esta variante, vamos a jugar dama E7 de nuevo, recalcar que es importante mover la dama antes que el caballo. ¿Y por qué? Antes de mover el caballo F6, ¿por qué? Os preguntaréis bien. Pues porque las blancas siempre tienen a su disposición esta molesta jugada a base de A3. Entonces, como tenemos que retroceder a A6 y nos van a jugar probablemente caballo C3, aquí queremos jugar alfil F5, incitando a que nos jueguen E4. Porque, por ejemplo, si nos juegan caballo E4, que también sería posible con esta idea, ¿no? Nos lo comemos y la idea de las blancas sería dama D4 con un doble ataque sobre el alfil y la torre. Pues vamos a jugar alfil E5, dama por E4 y ahora sí caballo F6, ganancia de tiempo sobre la dama. Si, por ejemplo, dama F5, caballo C5 y las negras yo creo que también están bastante bien en esta posición. Las blancas no han acabado todavía su desarrollo. Las negras están aprovechando los agujeros que han dejado las blancas. Y con el caballo en C5, de nuevo estamos renovando la amenaza H6, dado que este caballo, de nuevo, no tiene escapatoria, dado que estamos custodiando esta casilla con el caballo. Por tanto, si en lugar de caballo E4, aquí nos realizan, ¿no?, la más aguda, tal vez E4. Por eso hemos situado la dama en E7, porque necesitamos hacerle rayos X al rey con la dama. Y aquí jugamos H6 y es para que quede muy, muy claro que es la idea presente, ¿no? Este caballo tiene problemas en la variante y jugamos H6 cuando este caballo no tiene escapatoria. Y bueno, las negras están muy bien. Y de hecho indicar que las negras no pueden, perdón, las blancas no pueden capturar el alfil debido a la clavada. Pues bueno, esta es una opción bastante buena para las negras. Esto ha sido con C4. Hemos visto ya todas las opciones. Esto ha sido con D5 y ya hemos visto todas las opciones de la posición inicial y tan solo nos queda G3. G3 es una de las opciones que tiene el primer jugador, en mi opinión, más interesantes. Sobre todo para confundirnos. De hecho, os confieso que inicialmente había calificado este movimiento como una imprecisión por parte de las blancas. De hecho, parece un error, pero he profundizado bastante y he llegado a la conclusión de que acelera el desarrollo blanco. Y de hecho plantea bastantes problemas al segundo jugador. De hecho considero que si las blancas quieren estudiar o jugar esta posición sin estudiar demasiada teoría es una forma bastante sencilla. Por el siguiente motivo, las negras no tienen nada mejor que alfil E7. Aquí H6 no es... He profundizado bastante en la posición y no es una buena opción. Entonces si tan solo después de G3 alfil E7 es una opción buena. La cuestión es que aquí las blancas tienen D5 y tras alfil por... tras esta secuencia concreta, peón por, alfil por C1, dado que dama por D1 es inferior, ya que llegamos a este final, al cual nos pueden estar induciendo las blancas y bueno... solo el primer jugador va a tener opciones en esta posición. Si os fijáis, la posición negra, lo voy a poner en amarillo, es un auténtico queso gruyère y bueno, todo este caballo, aunque la posición esté abierta, va a acabar siendo mejor y va a poder atacar todas las debilidades del campo negro. Y las dos únicas debilidades
son muy difícilmente atacables por parte del negro. Entonces esta no es una posición deseable por nuestra parte. No queremos jugar dama por D1. Y aquí vamos a optar por alfil por C1. De forma que las blancas tienen que capturar de dama. Vamos a centralizar la dama realizando un ataque sobre H1. Tras dama E3, jaque, caballo E7. Las blancas tienen que zafarse del ataque sobre la torre. Tras dama por C6 y caballo C3 queremos cambiar damas, dado que ahora el final sí empieza a ser un poco mejor para las negras. Yo creo que las blancas no tienen mejor opción, ¿no? que dama por. ¿Dónde puede ir la dama? Si mantienen la dama, tras alfil E6 y enroque largo, podrían sufrir bastante. Entonces van a tener que cambiar damas. Y tras caballo B5 nos están amenazando en C7. Creo que la mejor opción por parte de las negras es enroque corto. Y tras caballo por C7, torre A5. Ya hemos visto, ¿no? Muchas veces torre H5, pues ahora es la otra torre la que sale por A5. Y, por ejemplo, si, no sé, si B4 jugamos torre E5 y ahora es este caballo, ¿no? El que tiene problemas. Y aunque aquí, si os fijáis, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 peones por 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de las blancas, el desarrollo blanco, pues bueno, no se ha completado. El primer jugador tiene problemas con este caballo. Y bueno, es un final complejo, yo creo que igualado, pero bueno, me gustaría jugarlo con negras, tal vez más que con blancas. En cualquier caso, una opción muy... jugar a base de este G3 por parte de las blancas si el primer jugador no quiere estudiar mucha teoría. Y acabamos con el vídeo indicando que existe todavía tal vez una opción mucho mejor por parte de las blancas, que es precisamente aquí no realizar esta jugada por D6. Y esto podría llegar a ser un agujero en nuestro repertorio. Es lo que podría hacer que esta variante no la repitamos mucho sobre el tablero. De hecho, el ajedrez es un juego muchas veces de información. Esta variante que os propongo es muy interesante y sobre todo útil, sobre todo si vuestros rivales no saben que queréis jugar a base de caballo C6. Pero si ya conocen que queréis jugar ¿no? esta variante, se presta a, digamos, a preparaciones de laboratorio a base de E4. Yo le pondría dos signos de exclamación a esta jugada y a partir de aquí el juego realmente es explosivamente caótico, es muy difícil jugar por parte de ambos bandos, pero la tendencia, sobre todo si el primer jugador ha analizado estas posiciones en profundidad, es a que las negras queden mal. Entonces, bueno, debemos estar preparados. He llegado a la conclusión de que alfil E7 es floja por parte de las negras. Podéis creerme o podéis analizarlo por vuestra cuenta o podéis ver el archivo que os comento, os dejo aquí. Os pondré una serie de variantes en las cuales os indico que por qué alfil E7 no es tan buena. Pero bueno, realmente tal vez un análisis en todavía mayor profundidad es necesario y yo le he dedicado bastante tiempo. Aquí hay que jugar, yo creo, H6. Y bueno, la cuestión es que nos plantean muchos problemas tanto con caballo C3 como con caballo por F7. Si nos juegan caballo C3, vamos a clavar el caballo con alfil B4. Y si ahora nos sacrifican, tenemos que capturar. Y de nuevo, A3 nos piden explicaciones al alfil, ¿no? Capturamos y tras... Tenemos que capturar en E4. La idea de las blancas es obtener un potente centro móvil a cambio de la pieza. Y una vez acaben con el desarrollo, nos van a plantear bastantes problemas. Por ejemplo, alfil C4. Si os fijáis, están a un tiempo y con jaque de completar el desarrollo. Tenemos que jugar rey G7 tras enroque corto. Prácticamente yo creo que no nos queda más remedio que es devolver la pieza de esta forma. Tras peón por cambiar damas y bueno, llegar a este final en el cual tras caballo E7, torre B1, tiene sentido, ¿no?
ejercer presión sobre la columna B. B6 creo que es la mejor jugada. Tras E6, que nos plantea problemas. Este peón estaba sólidamente defendido. Y bueno, este movimiento podría llegar a estar, ¿no?, en la posición. Tenemos que jugar torre 8. Jugada, por otro lado, difícil de encontrar por parte de las negras. Y bueno, este peón va a caer, sencillamente. Y tras el fil B7, el final es complejo. Es un final que, bueno, tal vez deberíamos analizar cada uno por nuestra cuenta. Y bueno, yo creo que las chances están bastante equilibradas. Pero de nuevo, como el primer jugador lo tenga analizado, nos pueden plantear problemas. La otra opción, aquí, era caballo por F7, en lugar de caballo C3, que es lo que acabamos de ver. Si caballo por F7, tenemos que aceptar el material, no nos queda más remedio. Y si ahora caballo C3, de nuevo alfil B4, A3 transpondría a lo anterior, pero aquí las blancas tienen la opción adicional de jugar alfil E2. Tal vez alfil C4, perdón, alfil B5 es también una opción y de nuevo, la cuestión es que a partir de aquí las blancas pueden realizar un análisis de laboratorio muy peligroso por nuestra parte y no, bueno, yo creo que si tenemos que entrar en estas posiciones, yo desaconsejaría realmente jugar esto con negras. Sin embargo, bueno, como creo que vamos a jugar esta posición sin realmente tener a un primer jugador, pues bueno, preparado, bueno, esto va a decantar la balanza a nuestro favor y yo creo que las chances van a estar de nuestra mano. Es el precio que hay que pagar para jugar esta variante. Entonces, bueno, tras alfil E2, peón por E4, enroque, gana un tiempo sobre el rey y tras rey G7 nos juegan alfil E3, probablemente, yo creo. Tenemos que capturar el caballo, peón por y caballo E7. Estas son las mejores jugadas por parte de ambos bandos, creo. Caballo D5, alfil por C8 y aquí existen muchas opciones por parte de las negras. Lo he estado analizando bastante y creo que lo mejor es tomar en E3. Pero el juego se complica bastante tras dama H5 y tenemos que ser capaces de encontrar o recordar dama E8. Muy importante esta jugada. Porque bueno, estamos obligando, ¿no? Las blancas nos estaban entrando en F7 y estamos obligando a que nos cambien damas. Nuestro rey está siempre tan expuesto en esta variante que tenemos que encontrar cómo obligar a las blancas a cambiar, a que nos cambien las damas. Entonces, tras toda esta secuencia, el juego acaba bastante igualado. Aquí, tanto caballo C4 como E3 probablemente transpondrían, pero caballo C4 es mejor porque plantea problemas. Tienen que jugar las blancas torre 1 y llegamos a la misma posición, pero bueno, las blancas tienen que encontrar torre 1 y bueno, tal vez alfil D5 es la mejor jugada y las blancas van a recuperar material, pero bueno, la posición es compleja e igualada. El juego probablemente sea sencillamente complejo. Y bueno, hasta aquí os dejo el enlace con el fichero para que lo podáis ver tranquilamente. Os recomiendo que lo practiquéis, que veáis el vídeo unas cuantas veces para que podáis asentar las ideas. Os animo a haceros miembros del canal, aquellos que no seáis ya miembros de Chessmagis, y a los que seáis miembros de Chessmagis tenéis el enlace de la cuenta Patreon, en la cual tenéis más información para haceros, bueno, pues miembros de un mayor peldaño. Hasta pronto y muchas gracias a todos. Gracias.